Un afectuoso saludo para todos mis amigos radio creyentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Cuéntame tu historia, que se transmite todos los miércoles en vivo a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Estamos bajo la dirección del señor José Polanco en María Evangelizadora Radio. Quien habla para ustedes, Isabela Orellana de Pietri. Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más, y hoy, queridos hermanos, vamos a viajar a Argentina y nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Sara Shaw de Crito. Les cuento que Sara es una de las hijas de un posible santo de la Iglesia Católica, Enrique Shaw. Bienvenida, Sara. Verdaderamente es un placer y una alegría muy grande tenerte en este espacio. Un fuerte abrazo desde Venezuela. Y desde Nueva York también. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible este programa. Estoy muy contenta, ¿no? de estas ventajas de la tecnología y una maravilla lo que tu trabajo, Isabela. Te admiro mucho, te vengo siguiendo ya desde hace 2 años. Muy lindo tratar de subrayar todo lo que sea la santidad, y que eso es una posibilidad que está al alcance de todos. Realmente es muy importante para la gente darle que encuentre ese sentido a su vida, ¿no? Realmente desde cualquier lugar, desde cualquier lugar cronológico también, ¿no? Así que les agradezco y los felicito por todo lo que están haciendo con esta emisora, de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias, para mayor gloria de Dios y santificación, porque la verdad es que todas estas historias las vamos contando y nos animan a esa conquista a la vida eterna, pero también con María Evangelizadora Radio podemos vivir un pedacito de cielo en nuestros hogares y en nuestros corazones. Bueno, Sara, vamos primero a orar un poquito y nos colocamos en la presencia de Dios para que todo lo que aquí se diga sea por el bien de las almas y por el bien de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos en torno a tu presencia. Creemos firmemente en tu palabra cuando nos dices: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Creemos firmemente en tu presencia en este momento y en este lugar, y queremos encomendarte de manera especial nuestras familias, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestra confianza, nuestra Madre Iglesia y la misión evangelizadora. Pedimos en esta oportunidad que por intercesión de don Enrique Shaw se encienda en nosotros la llama de la santidad, para que podamos ser testigos fieles del Evangelio en medio de los contextos sociales, políticos, culturales y familiares en los que nos desenvolvemos. Y arropados bajo el manto de María Santísima, damos curso a este 4º episodio de Cuéntame tu historia junto a todos ustedes. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús está vivo en la hostia. Y les recuerdo que pueden participar. Es muy importante la participación de todos ustedes que están conectados en este momento desde diferentes partes del mundo. Para llamar a la cabina de María Evangelizadora Radio pueden marcar el 646-535-2118 si se encuentran en el área de Nueva York, y si se encuentran fuera del área de Estados Unidos, marcan +1 646-535-2118 y gustosamente atenderemos sus preguntas y todas sus inquietudes. Les decía entonces, queridos hermanos, que estamos en este momento conectados con Argentina, y qué bonito este gran milagro de Dios que desde diferentes polos estemos haciendo posible este encuentro con Jesús vivo que camina y sigue presente en medio de nosotros. Y vamos a hacer una breve presentación de nuestra invitada que nos acompaña con tanto amor y con tanta santidad desde Argentina. Yo sé que, bueno, una de las cosas que puedo decir con autenticidad y con verdadero conocimiento es que Sara es una mujer muy humilde, y realmente ella está siguiendo las huellas de su papá, porque esa cercanía,
y esa humildad con la que ella presenta su historia, su familia, su testimonio. Imagínense lo que significa la emoción y el gran legado de ser la hija de un posible santo de la Iglesia Católica. Don Enrique Shaw fue declarado venerable el pasado 24 de abril del año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia ha reconocido sus virtudes heroicas, fe, esperanza, caridad, templanza, las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Y este hombre pues vivió conforme al Evangelio. Y es por eso que entonces nos animamos a contar esa historia a través del testimonio de su hija Sara, que también nos va a hablar un poco sobre la doctrina social de la Iglesia. Ese es el tema central de hoy. La doctrina social de la Iglesia según este testimonio que nos va a compartir Sara Shaw de Cristo. Permítame entonces presentárselas brevemente. Probablemente ella se moleste porque voy a leer todo su profile, pero no puedo dejar de presentarla. Así que, Sarita, bueno, vamos a escuchar quién nos acompaña hoy en este momento con tanta humildad y con tanta alegría. Sara cursó hasta cuarto año de Sociología en la UCA, la Universidad Católica de la Argentina. Es casada con Adolfo Crito, madre de 5 hijos y abuela de 13 nietos. ¡Qué belleza! Yo tuve la oportunidad de conocer a través de estos medios a 2 de sus hijas y fueron unos encuentros espectaculares llenos de frutos. Sara es presidenta de la Asociación Civil Acción Solidaria en el 2005. Fue presidenta de la Fundación Televisión Educativa desde el año 1992 hasta el 2013. Presidenta de la Fundación Elsa Shaw de Person, miembro de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación actualmente, miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Consultor de la Diplomatura en Cultura Argentina y además es autora de numerosos libros que también los invito a conocer. He tenido la oportunidad de hojear y de adentrarme en varios de ellos, Viviendo con Alegría, otro que habla de la coherencia de vida. Así que bueno, esta vida tan llena de frutos nos va a contar su historia hoy. Y quisiera brevemente, denme por favor un minuto más, tenemos bastante tiempo, para comentar que hoy es una gran noticia para la santidad venezolana, porque recordamos que hace 14 años fue beatificada la Madre Candelaria de San José, que es nuestra segunda beata venezolana. Es un testimonio que ya en algún momento se los contaré. Es un testimonio, además, el milagro que llevó a la Madre Candelaria a la beatificación fue un milagro pro vida, y sobre eso les hablaré en algún momento. Pero la santidad universal es un signo de esperanza. Y bueno, en Venezuela tenemos 3 mujeres religiosas que dan ejemplo de santidad y además un cuarto beato, el doctor José Gregorio Hernández, que también pues, nos deja gran alegría por su legado y por su santidad en medio de la profesión y en medio del mundo. Bueno, Sarita, sin más preámbulos, una vez más, bienvenida a este programa Cuéntame tu historia. Y bueno, ya para comenzar nuestra conversación, yo quisiera que nos comentaras un poquito sobre tu vida y qué significa para ti y para el mundo y para los que te rodean ser la hija de un posible santo de la Iglesia Católica. Bueno, la verdad que es una bendición inmerecida, que yo no hice nada por esa santidad de mi papá y en cambio él me dio una responsabilidad, ¿no es cierto? Como la parábola de los talentos, todas las cosas que uno recibe de arriba, es como que hay que hacerlas fructificar y, bueno, acompañar, pero no tengo ningún mérito en todo lo que hizo mi papá en tan poco tiempo, porque murió a los 41 años. Y yo tenía 16 años cuando él murió, así que era bastante grandecita y tengo muchos recuerdos. Así que, y bueno, me encanta hablar de él, por supuesto, y siempre me hacen callar, así que estoy muy agradecida que ustedes me pregunten, porque a la gente no le gusta que uno diga mi papá tal cosa, mi papá tal otra, ¿no es cierto? Así que yo fascinada de poder hablar de él, que realmente él nos quería muchísimo a nosotros y fue una cosa muy impresionante que se vaya tan temprano y bueno, pero lo valoré mucho y yo me daba cuenta que era bastante santo mientras él vivía, yo me daba bastante cuenta, porque comparaba con otros papás, así que sí,
A veces iba a otras casas y veía a gente de mal humor o lo que sea y me chocaba. Entonces ahí me daba cuenta que había algo que no cerraba. Así que, pero bueno, pero yo no, para mí ha sido una bendición inmerecida y según esta parábola esta que acabo de mencionar, capaz que Dios me pida más, que no sé, pero espero que no, que tenga compasión de mis limitaciones y de todos mis errores y todo mis debilidades y lo que sea. Así que bueno, sí. Ya ven por qué les he dicho que Sara es sumamente humilde y eso es una de las cualidades, de las virtudes que tenía don Enrique Shaw. Pero además les cuento, él fue un empresario santo, verdaderamente él procuró el bien común y son tantos testimonios y tantas las historias que podríamos contar que, bueno, no da tiempo solamente en este espacio, pero los invito a conocer. Don Enrique Shaw también vivió con santidad en medio de su familia, es padre de 9 hijos, estamos hablando con una de ellas, uno de ellos es sacerdote y está en África, entiendo que está en África, y realmente a mí, viniendo a la actualidad, lo que más me aproxima, les cuento además que, bueno, él intercedió por mí en un momento de pandemia cumbre para la vida de la empresa de mi esposo, pero además de eso, más allá de esta parte del favor, ¿no? Yo creo que sentí que su vida me inspiró muchísimo. Hay muchas frases de él. Una que me impactó en aquel momento cuando lo conocí fue la empresa debe ser un lugar perfectamente sacramentable. Él habla de expresarse amor mutuo. Él insistía en ser amable. Fue un hombre que siempre dejó una huella sabrosa en los demás. Y de verdad, solo basta con escuchar tantos testimonios, sobre todo de los descendientes del personal que él dirigía en su empresa, que más que dirigir, él acompañaba, porque él sentía que todo ese personal, la sangre corría por sus venas. Y un hecho muy interesante en esta vida es que cuando él estaba ya en sus últimos días, todos los empleados acudieron masivamente a donar sangre y don Enrique Shaw dijo, finalmente puedo decir que llevo sangre obrera en mis venas. Fue un hombre verdaderamente espectacular, no estuvo exento de dificultades, fue un hombre que verdaderamente dio frutos. Y hoy el tema central por el que queremos encauzar este programa es la doctrina social de la Iglesia, porque entiendo que tu papá, Sara, era un gran entusiasta de este tema. Y yo veo en ti, veo en tu familia, cuando veo ese familión tan grande, y bueno, imagínate, tienes 13 hijos, imagínate tú, 13 nietos y el poco de hijos y todo, bueno, aquello en la playa, y es como ver a Enrique Shaw ahí abrazado, caminando con ustedes, ¿no? Y yo creo que es un legado muy lindo, pero también me he documentado y he escuchado que don Enrique llegó a su conversión a través de esos principios de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, él pues dio grandes pasos que pueden documentar toda esa aplicación en su vida social y en su vida familiar. Yo te quiero preguntar a ti, como Sara Shaw, ¿qué significa vivir la doctrina social de la Iglesia, a ejemplo de Enrique Shaw, en estos tiempos tan complicados? Y bueno, con la doctrina social de la Iglesia se integra perfectamente bien, por supuesto que no automáticamente, sino que hay que tener el deseo, la voluntad de hacerlo. Todo la vida espiritual con la vida laboral, porque con todo ese mundo profesional, se puede decir, como que hay una coherencia, porque a veces la gente como que se para, bueno, voy a misa los domingos y ya está, ya es suficiente. Y no se da cuenta que en su oficina, en todos los lugares donde va, tiene que también encarnar a Cristo, así decía él, encarnar a Cristo en la empresa, no ir a hablar de Cristo en la empresa, sino que él se veía así, como decía San Pablo, no soy yo el que vive, sino que es Cristo que vive en mí. Él tenía muy clarito eso. Y eso se puede decir que no lo adquirió mucho en su vida de familia, en su hogar de niño, porque su mamá murió cuando él tenía 4 años y su papá no le daba mucha importancia a todos estos temas, pero la mamá antes de morir le hizo prometer a su marido que por favor le dé formación cristiana a sus 2 hijos. Entonces fueron a un colegio La Salle y después fue a la Marina cuando era bastante chico, a los 14 años entró a la Marina,
O sea que no tuvo esa formación de una mamá, esa formación infantil de un papá que aparte de enseñarle la lengua castellana, uno le va enseñando, transmitiendo un montón de conocimientos, se puede decir que no tuvo. Y cuando tenía 18 años, por casualidad encontró abandonado en un balneario, en una playa ahí en Mar del Plata, que no es tan lindo como las del Caribe que ustedes tienen ahí, ¿no? Sí, pero en un balneario encontró como un librito chiquito, una pequeña publicación del cardenal Verdier, que era un cardenal de Francia, sobre la doctrina social de la Iglesia, y a él eso se le hizo como un clic. Y parece que es muy importante ese paso de la fe infantil a la fe adulta. Esa fe, eso lo tiene que hacer cada uno, no es que uno lo hereda, lo mama de su familia, sino que cada uno tiene que llegar a adherir como adulto a eso, y vio bien claro que esa vocación que él tenía era como marino, como que quería formar una familia, y para formar una familia tiene que tender a tener una fuente de ingresos. Él vio que era un conjunto muy coherente todo. No es que estaba separada la espiritualidad del mundo laboral, porque en ese momento, estoy hablando hace bastante tiempo, era en pleno auge de la industrialización, y bueno, había como se subrayaba muchísimo el tema del progreso económico, pero bueno, y como que el lucro era algo muy importante, pero él sabía muy bien que no es la única ganancia la económica, sino que hay otras ganancias y que puede haber convergencia. O sea, una cosa es ganar dinero y otra cosa es ganar dinero pero sintiéndose mal, con malos compañeros que se patean en contra, ¿no? Se puede armonizar las virtudes cristianas con no es lo único en las empresas, no es lo único el lucro, no es el único móvil. Hay muchos otros que es el tema de la realización personal, de complacer a los clientes, de los proveedores. Es todo cada empresa es como un sistema planetario con los satélites que dan vuelta a los vecinos, los trabajadores. Mucha gente participa en el mundo empresario. Y eso él lo vio con eso y lo escribió varias veces y lo mencionaba bastante, que esto de la doctrina social de la Iglesia para él fue como una luz que vio bien clarito que esas nociones del catecismo, todo lo que le habían enseñado en el colegio, todo lo que le habían dicho que su mamá le había pedido, que todas las noches recé 3 Ave María, todo iba en la misma dirección y estaba todo muy, muy unido, muy integrado. Así que eso es muy lindo. Él siempre fue un enamorado de la doctrina social de la Iglesia y siguió leyendo cuanto era podía. Y después ya también se puede decir que fue el autor del salario familiar en Argentina, porque estaban todos de acuerdo que el salario familiar era importante. Ahora, por supuesto, que es algo impensable que no exista, pero él se tomó el trabajo de ir y hablar con muchísima gente, hacer salas de espera con las distintas así cámaras empresarias que había acá, hasta conseguir ese consenso y pedirle también a los políticos que sancionen esa ley. Y bueno, todavía sigue vigente. Lo que me dicen es que sigue vigente esa caja de compensaciones, toda una cosa complicada que para alguien que no es economista, pero él se daba cuenta que eso era un aporte para el mundo laboral y que se podía hacer. Tenía el ejemplo que en otros países funcionaba bien y bueno, lo hizo de acuerdo a la situación nuestra de acá de este país. Y siempre dicen que sigue vigente el mismo mecanismo, así que estoy muy contenta de que han pasado tantos años y siga funcionando acá. O sea, eso fue muy lindo, que él de joven leyendo un librito, o sea que son importantes las buenas lecturas, los buenos programas de radio, porque que la gente vea que todos veamos que hay una integración, que hay un conjunto, que hay un sentido de la vida, que de dónde venimos y a dónde vamos va para todos, ¿no? Y no es que por un lado va la vida religiosa de ir a misa los domingos una horita y después ya no vivir más
en ese ambiente cristiano, sino que tiene que estar todo unido, tiene que haber unidad de vida, ¿no? Sí, eso es lo que papá lo vio muy clarito y por suerte lo tuvo, lo trabajó y lo disfrutó también. No sé si ya te contesté. Sí. Has contestado perfectamente, Sara, como siempre. La verdad es que esta conversa es muy sabrosa y mientras más conocemos de don Enrique, más queremos imitar esas virtudes. Yo te cuento que, y les cuento a todas las personas que nos escuchan, que cada vez que, bueno, que yo tengo alguna desaveniencia con, bueno, alguna persona que nos dice algún improperio, o bueno, o que no es tan agradable con nosotros, yo me acuerdo de esa frase de Enrique Shaw, que él se insistía él mismo, sea amable, sea amable. Y de verdad que intento aplicarlo. Y por eso te pregunto a ti, bueno, como hija, si tú en algún momento sientes que le has desobedecido o en algún momento sientes que es muy cuesta arriba, porque entiendo que él también, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y Cecilia, tu mamá, como esposa, es un pilar fundamental, porque ella a lo mejor lo acompañaba santamente, pero no entendía ese anhelo por la santidad. O sea, él decía, tenemos que ser santos, basta leer esas cartas, esas cartas están documentadas ya y para este programa deberíamos invitar también a una de las nietas de don Enrique que se ha encargado de hacer ese trabajo de recopilar todas las cartas de amor entre Enrique y Cecilia, que eso es un buen legado también en favor del matrimonio. En este momento donde las familias están tan comprometidas, ¿no? Tenemos que hablar en favor de la familia, hablar en favor de la santidad. Pero leer esas cartas realmente es un bálsamo. A mí me identifica mucho porque yo soy fiel defensora de la familia y además de eso, bueno, además de no, a pesar de no ser un testimonio local, pues bueno, yo siento que la santidad universal es un signo de esperanza y si ha llegado a mí y a tantas personas, pues bueno, tenemos que ser testigos de lo que hemos visto y oído. En relación a eso que nos hablabas de esa caja que él dejó como legado, entiendo que era una ley de asignación familiar, ¿no? Sí. Yo Sí, siento... sí. Yo siento que él tenía como también, me imagino a don Enrique en la empresa, cómo era también su relación con las mujeres, porque últimamente yo he estado muy animada por las mujeres del Evangelio, de verdad que sí. Y yo siento que don Enrique vivió el Evangelio y tenía una relación muy, a pesar de que en aquella época el hombre, sobre todo en Latinoamérica, era tan machista, pues yo creo que don Enrique rompió con todos esos esquemas, ¿no? Y bueno, entiendo también que el haber perdido a su mamá lo hizo él cimentar muy bien esa relación familiar, esa relación con su esposa, esa figura materna y paterna. Creo que él tenía un vínculo muy considerado con las mujeres. ¿Tú podrías darnos algún testimonio en relación a esto? Sí, bueno, hay varios testimonios, hay como 400 testimonios de amigas de mamá que subrayan que él era muy respetuoso de la intimidad de ellas, de no hacer ninguna ni bromita ni nada, tampoco confidencias. Y en las cartas se ve que él, como se había criado con un hermano y con su papá, para el tema de la feminidad era algo como sagrado, y se lo escribe a mamá, se lo escribe, y que para él era como un misterio así invalorable. Y ahora, por ejemplo, se están por celebrar los 70 años de la fundación de ACDE, y entonces se ve bien clarito que había una mujer que era la mamá de la esposa de un primo de hermano de él, que era muy, muy unido, que eran justo los primos hermanos de la misma edad, y que esta mujer, Sara Benet, que tendría la edad de la mamá de él, que él le escribía cartas de esta Sara Benet, recibió una carta de Pío XII agradeciéndole por toda la comida que mandaron a la Europa de la posguerra. Así nació ACDE. Pero la inspiradora había sido esta mujer y mi papá tenía 25 años y bueno, y participó mucho atrás del liderazgo de esta señora que fue presidenta de la Acción Católica 2 veces acá en Argentina. Y sí, yo pienso que valoraba mucho la diferencia, porque a veces hay gente que dice como que la mujer es igual al hombre, no es así. Hay diferencias y hay que valorarlas porque ahí se complementan. Y papá eso lo tenía muy, muy,
muy clarito, quizá por el hecho de haberse criado entre varones, se puede decir, con su hermano y su papá, y en las cartas lo pone, yo lo he leído como 2 o 3 veces, que vos qué opinás, le dice a mamá, que como que sabiendo que ella iba a opinar algo distinto que lo que opinaba él, muy respetuoso, muy respetuoso. Y las amigas de mamá también decía que él no tenía así, por ejemplo había una que vivía en el mismo edificio de departamentos en el primer piso que era como hermana de mamá, Pirula, que ya murió, ¿no? Y decía que se veían bastante, porque uno arriba, nosotros vivíamos arriba y ellos en el primer piso, ¿no? Y mis hermanos eran íntimos amigos con los hijos de ella, pero dice que ella nunca tuvo, ella se daba cuenta cómo él respetaba de no hacer confidencias ni nada, sabiendo que esta Pirula era muy amiga de mamá, que eran como hermanas de mamá, que se habían criado juntas, o sea que era muy especial. No sé si es que mamá era muy celosa y no le permitía ninguna conexión de ese tipo, ¿no? Pero él tenía una especial sensibilidad para no traspasar esos límites, se puede decir, siendo muy de equipo con esta señora. Estuvimos googleando y cuando encontramos la carta de Pío XII, agradeciendo toda esta comida, porque fue de los obispos a los obispos, hasta que Europa se puso en pie, ¿no? Y ahora, armando la historia de Agdes, surge bien clarito que había una mujer ahí, después, que era esta señora que ya que era la madre, era la suegra de su primo hermano, que ella era la que coordinaba todo. Pero hablando con la nieta, que es una prima mía también, dice, no, mi abuela era muy bajo perfil, no permitía que nadie la nombre, nada, no trabajaba, pero nada de lucirse ni de presumir, que no sé. Y bueno, el papá la admiraba mucho, y era y era la suegra de su primo hermano, o sea que había mucha cosa. Pero yo veo muy clarito que ese respeto, como que él se esmeraba en tener un cuidado muy grande por el tema de no traspasar ningún límite indebido. O sea, él era muy unido con mamá y esa clase de unión no la quería tener con otras mujeres, porque hay gente que es un poco imprudente, se puede decir, y empieza a hacerse, qué sé yo, o sea, empiezan como a hacerse muy amigos de las amigas de su esposa, y bueno, ya todos conocemos que muchas veces todas esas cosas terminan con cruces, ¿no? Con cruces, así que, y yo veo todos los recuerdos que subrayan eso, que él era muy cariñoso, él vivía la caridad con todo el mundo, pero cuidando con ese respeto cuidando mucho la confidencialidad, la intimidad, que ahora tanto se habla, que a veces los periodistas no respetan esa vida privada. Él era muy sensible con eso. Quizá pienso que como más sensible que otras personas porque él no tuvo hermanas, no tuvo madre, entonces se quería entregar a su esposa, que era mi madre, y en ese ámbito de las emociones, de lo afectivo, no tenía conexión con otras mujeres, así. Y varias lo dicen, sí. Yo era muy amiga con Cecilia, no sé qué, pero con Enrique siempre había como no una barrera, porque él no tenía barrera con nadie, pero una delicadeza, ¿no? No sé si me explico bien, sí. Pero yo lo entiendo perfecto porque lo he visto cómo era. Sí. Perfectamente, y eso es una gran virtud, poder, medirse en la manera de relacionarse con los demás, siempre y cuando se mantuvieran los límites del respeto y de la caridad. Pues muy interesante eso que nos acabas de comentar. Voy a decirle a las personas que nos escuchan qué es el ACDE, porque nombraste el ACDE, y el ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por don Enrique Shaw, y donde él tuvo mucha participación. Y qué increíble lo que cuentas, que había allí una mujer, es decir, sí tenía él una
una aproximación especial a la figura de la mujer. De verdad que es muy interesante, Sara. Nosotros hemos conversado mucho en relación a este testimonio que tanto enseña, y yo quisiera que me hablaras un poco de esos favores que don Enrique Shaw anda dispersando por el mundo. Y te pregunto esto porque, bueno, evidentemente la causa de santidad está en proceso, don Enrique Shaw está camino a la beatificación, entendemos que hay un milagro que en este momento está siendo evaluado, del que no se puede hablar porque no es oficial, pero hay algunos favores extraoficiales y que también yo he tenido la oportunidad de escuchar a través de esos encuentros que uno sostiene, cómo Enrique los ha inspirado, cómo los ha ayudado, hasta ha intercedido, es un gran intercesor por personas que han estado enfermas, por personas que están buscando, que han perdido su trabajo, sobre todo este tiempo de pandemia que nos dejó tan vulnerables, ¿no? ¿Tú conoces de cerca algún favor que haya hecho don Enrique, tu papá, en favor de alguien y que puedas documentarlo acá públicamente? Sí, hay una cadena de oración y siempre me están escribiendo, poné la cadena de oración a esta chiquita de 3 años, por ejemplo, esto fue hoy, que está internada en Rosario. Todo el tiempo me usan de mediadora, porque hay gente que no quiere entrar en la cadena de oración porque la verdad que son un montón de WhatsApp y mensajes y eso también ocupa un poco de tiempo, ¿no? Sí, eso es por la comunión de los santos, no sé, la comunión de los santos. Y mismo él había escrito sobre eso, porque cuando uno muere es como que esa caridad que se ha vivido, eso de... porque Dios es amor y uno se ha unido, es un camino de acercarse a Dios, que es amor, es como que queda ahí, ese amor no es que desaparece. Por ejemplo, Santa Juana de Arco se considera que es la patrona de Francia porque ella quería mucho tanto a Francia que echó creo que a los ingleses o los normandos y dirigió un ejército, se puede decir. O sea, San Tarcisio, patrono de los monaguillos, porque fue como un monaguillo que murió llevando la Eucaristía. O sea, de cada santo se lo considera patrono de algo que está conectado con lo que con su vida, con lo que él plasmó, con sus acciones, con su cariño, con sus deseos. Y bueno, uno ve también que en muchos lados está el patrono de este pueblo que había vivido y bueno, ya lo sabemos, San Benito, que es el patrono de las viviendas, porque él cuidó mucho el tema de las abadías de la invasión de Atila. Entonces, por la comunión de los santos se pide la intercesión. O sea, no es que Enrique haga favores, sino que se pide la intercesión a Dios por medio de porque este ha sido tan bueno, compadecete, se puede decir, es una oración a Dios, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y lo del milagro, eso lo tiene que decidir el Vaticano. Hay un tribunal de gente que no sé cómo es el procedimiento, pero ya mandaron algo de acá de Argentina y bueno, es todo un tema médico. Nadie tiene que decir que es un milagro, porque si un médico llega a decir la palabra milagro, no se le quitan la matrícula de médico, creo. Eso me lo dijo un médico que justamente había trabajado en una causa de una religiosa de Córdoba. Me dice, tiene que decir que es algo inexplicable. O sea, el médico dice que la persona que estaba ahí y que se curó y que eso era inexplicable desde el punto de vista de medicina. O sea que es bastante interesante eso del milagro, la prudencia que hay que tener y bueno, todo esto de la intercesión es muy, muy de la iglesia, ¿no? Yo una vez pregunté a un sacerdote, ¿esto que San Antonio encuentra las cosas perdidas, eso es superstición o qué? se puede, porque es el patrono de que uno pierde las cosas y dice San Antonio, no sé, hay hasta versitos, ¿no? Y entonces, y además lo retan a San Antonio, ¿cómo se llama? San Antonio de Padua, ¿no? Me dijo, no, son tradiciones. O sea, la iglesia no obliga a creer esas cosas, no es dogma de fe ni nada, pero si hay tradiciones, por ejemplo, de San Benito, de 1500 años, y la gente lo sigue considerando patrono de las viviendas, porque
las abadías estaban fortalecidas y bueno, Atila y su ejército destrozó todo, pero no pudo con las abadías. Y gracias a eso que no se quemaron todos los escritos de Platón, Aristóteles, Sócrates, todo eso, porque había copistas que lo iban copiando así. Bueno, la iglesia está llena de santos y sé, por esta postuladora Silvia Correale, que realmente, gracias a Dios, se nota la vitalidad de la iglesia porque todo el tiempo hay nuevas carpetas de mucha gente que puede ser beatificada y siempre hay como nuevas causas y eso uno lo ve también lo que hizo San Juan Pablo II, que vio clarito que era importante los testimonios de vida, porque los testimonios de vida hablan, no hay ni uno igual al otro, son todos tan distintos que uno no puede creer la diferencia, pero él vio que esa era parte de la evangelización también, porque uno puede hablar de las virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la templanza, todo eso, pero a veces suena como un poco teórico, pero ver que una persona las ha vivido en la realidad y ver que mi papá decía, hay que ser sonriente, se nota que tendría ganas de pegar una trompada a alguien, me imagino yo, porque problemas eran 4.000 trabajadores en esa fábrica de vidrio, ¿no? 2.000 a la mañana y 2.000 a la tarde, me imagino la cantidad de problemas que habría, ¿no? Pero él ponía, hay que ser sonriente, hay que ser amable, y la gente recuerda eso. Después de 60 años me dicen, ay, tu papá era tan sonriente, se daban cuenta que atrás había una virtud cristiana rara, que no era la de hacía algo conductista, que sonríe y te van a sonreír como en un espejo, no, él sonreía de verdad. Sí, y hablando de la doctrina social de la iglesia, en la fábrica él realmente vivía todas estas virtudes y cuando algo no funcionaba, rezaba. Y hasta vemos que se fue caminando a Luján, que son como 60 kilómetros con otros compañeros de él de la fábrica, porque había una máquina que no funcionaba, no arrancaba, y si no arrancaba se iba a cerrar una sección y como 200 personas iban a quedar sin trabajo, porque el vidrio es bastante complicadito, ¿no? Parece que es muy complicado. Y entonces de la desesperación dije, bueno, intentemos rezar. Y o sea que no sé por qué me fui para este tema, ¿no? Porque siempre pensando en la doctrina social de la iglesia, pero es todo el tema de los milagros y de los favores, ¿no? Que va todo muy unido. Y todos tenemos tantos problemas todos los días, se puede decir que hay que rezar mucho y uno se siente muy acompañado cuando piensa en la comunión de tantos santos que nos han precedido, se puede decir, y que nos están esperando, nos están esperando. Así que bueno, no sé si te respondí más o menos, muy confuso. Sí, claro que sí, esta conversa está muy sabrosa y por eso al principio te hablaba de esos favores no documentados que evidentemente son testimonio, ¿no? Porque el verdadero milagro es el verdadero favor, el verdadero encuentro es justamente la conversión y vivir las virtudes cristianas en medio del mundo. Justamente eso fue lo que hizo tu papá y tu papá aplicó. Por eso es que quise enmarcar esto en relación a la doctrina social de la iglesia, porque tu papá vivió la caridad, la justicia y sobre todo él se enfocaba siempre en ese bien común, pero en el otro. Él era de verdad un entusiasta de este tema de vivir la caridad en el otro, para el otro y desde el otro. Y eso es muy bonito. Y yo creo que esa es una virtud que en este momento nosotros también debemos poner en práctica porque hay mucho individualismo, muchas cosas mundanas que cada vez se exacerban más y lo que hace interesante este testimonio es que, bueno, fue un laico, empresario, que vivió su vida y su fe desde la cotidianidad, desde su profesión, desde lo que estaba llamado a hacer. Y nos deja justamente ese gran legado, que la doctrina social de la iglesia busca acercar a los hombres a Dios y es vivir la fe cristiana, vivir el evangelio en el mundo, en todo lo que nos está tocando enfrentar, en todo lo que nos está tocando sobrellevar, en las alegrías, en las tristezas. Y bueno, es un testimonio que invitamos a todos a conocer y seguir adelante porque de verdad traspasa en lo más profundo. Los invito a acompañarnos a través de
nuestro número de WhatsApp 646-535-2118. Ahí gustosamente atenderemos todas sus inquietudes. Estamos conversando en este momento con Sara Shaw de Crito, hija del venerable Enrique Shaw, futuro santo de la Iglesia Católica. Y de verdad que es un testimonio muy inspirador y que nos llena de mucha alegría saber el trabajo que está haciendo la Iglesia, lleno de tantos frutos y con tanta minuciosidad para impulsar las causas de santidad y animarnos a nosotros a esa vida en santidad. Sara, cuéntame un poquito, si es posible, de tu vida en familia junto a tu esposo. ¿Qué ha sentido tu esposo en torno a toda esta bulla que ha dejado tu papá, que ha sido una bulla buena y es importante replicarla? Y cómo ustedes viven también en esa intimidad del hogar, la doctrina social de la Iglesia, y qué pueden enseñar ustedes al mundo y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, mi marido siempre ha sido un gran entusiasta y, por ejemplo, él fue, si se fijan ahí en las redes, Enrique Shaw es como show de televisión, pero con A, ¿no? Porque a veces la gente no encuentra porque busca Enrique Shaw oficial. Están los libros que se publicaron y hay uno que fue una recopilación que él hizo hace muchos años de todos los pensamientos de mi padre y los agrupó por tema. Así que se llama Notas y Apuntes Personales de Enrique Shaw y está recopilado por Adolfo Crito, mi marido. Él siempre se emociona y dice que cuando él me conoció, yo le hablé mucho de mi papá. Y a él le pareció un poquito raro que una hija hablara tanto de su papá. Y lamento no haber anotado, porque uno con el tiempo se va olvidando, ¿no? Yo le dije, qué lástima que en vez de hablarte tanto hubiera anotado en ese momento, porque estoy segura que me olvidaba un montón. Pero bueno, lo que me acuerdo es suficiente. Entonces él dice que le pareció un poco extraño que yo hablara así con tanto cariño y con tanto entusiasmo y que no paraba de hablar de él y un poco desconfiado, se puede decir. Nunca le había pasado una cosa así antes. Y que a los 2 días de conocerme, al día siguiente de conocerme, estuve en una reunión de su trabajo, porque él es sociólogo, ¿no? Y entonces estaban hablando y escucha a un sacerdote que estaban hablando de un posible proyecto social. Entonces, y dijo, no, dice, esto es imposible. Si viviera el santo yo, esto se podría llevar adelante, pero como murió, es imposible. Entonces él dijo, el santo yo debe ser el papá de Sara. Entonces empezó a preguntar y le empezaron a hablar muy bien de mi papá. Entonces él se dio cuenta como que yo no le mentía. Porque si no queda como una niña edípica que habla de su papá, queda algo como para un psicólogo, ¿no? Entonces después le fueron hablando, entonces ahí empezamos a salir y después nos pusimos de novios y bueno, y ya tenemos como 54 años de casados ya, increíble, ¿no? Así, una larga vida. Pero dice que eso fue un impacto para él, que le hablaran de papá, y entonces él, ¡tac!, dijo, no, esta chica no me está mintiendo, y como que tuvo mucha confianza, y la confianza es importante, ¿no?, en los matrimonios, es fiarse de la otra persona. Sí, así que no, fue muy lindo. De entrada nos unió mucho el tema de mi papá, y además el papá de él también era muy bueno, un médico muy importante en Tucumán, la mamá también, excelente. Así que él también me hablaba mucho de su papá y de su mamá, así que estábamos a la par, sí. Así que, porque hay gente que errar, se puede decir que es errar humano, la perfección no es humana, y bueno, la única inmaculada es la Santísima Virgen, ya lo sabemos, ¿no? Pero hay gente que si escucha a otra persona hablar muy bien de su papá o no sé qué, se aburre, ¿no es cierto? Pero eso nos unió mucho, que él me hablara de su papá, que era un médico excelente, con una vocación de servicio, así maravillosa, que muchos médicos tienen esa vocación de servicio. Entonces él también valoraba lo que yo le contaba.
eran dos vidas muy distintas, porque un empresario en una fábrica de vidrio es una cosa y un médico que era director de un hospital es otra. Y bueno, pero nos unió mucho todo el tema y siempre está diciendo que es muy importante colaborar con esto y siempre me acompaña a todos lados. Así que bueno, Isabel. Excelente, Sara. Cuéntanos un poquito, ay, el tiempo pasa volando, de verdad que vamos a aprovechar estos últimos minuticos que nos quedan para continuar contando esta historia tan especial. Cuéntame, ¿qué es para ti ser justo en este momento en donde vivimos, vemos, palpamos tantas injusticias? ¿Qué es para ti la justicia social? Y bueno, cada uno desde su lugar tenemos una voz de la conciencia y podemos aportar, aunque sea un granito de arena, como decía la Santa Teresa de Calcuta. Le decían, pero usted lo que está haciendo es tirar una gota de agua al mar, y bueno, y ella decía, bueno, pero esa gota de agua vale, o sea que no desanimarnos, ¿no? Y tener autoestima y saber que lo poquito que podemos hacer, porque somos frágiles y no somos Superwoman ni Superman ni nada, no somos así héroes así así, tenemos que ser muy humildes, ¿no? Pero valorar mucho de ser justos nosotros y no justificarnos con la injusticia de los demás. No sé, algo siempre podemos colaborar o aportar, aunque sea algo mínimo, y no pensar que es una pagadita lo que podemos hacer. Saber que eso hace una diferencia. Si todos nos preocupáramos, no sé, yo por ejemplo lo veo en Argentina, que acá que el Papa siempre nos reta a los argentinos. Entonces acá los argentinos a veces se enojan con nuestro Papa, porque no se cueren tanto, dice, o sea, que no nos critiquemos tanto, sean más amables entre ustedes, porque Buenos Aires es una ciudad muy grande, y yo me acuerdo que había muchos cornetazos y todo, y ahora, y yo no sé si es influencia del Papa o qué sé yo, estoy hablando de una pavadita, ¿no? Pero que también, pero veo que, por ejemplo, muchas veces estoy por cruzar y me dicen avance, avance y frenan el auto. Son pavaditas, pero que hacen más grata la vida. Esas pequeñas amabilidades, no sé si es imaginación mía, pero yo creo que todos esos retos del Papa a los porteños, que somos bastante atropelladores, se puede decir, por ejemplo, la gente de las provincias dice, no, a la gente de Buenos Aires es tremendamente como mal educada, gritona. Yo noto que a veces hay un pequeño cambio y no sé si es justicia con la J mayúscula o qué sé yo, pero es justo cuidar la convivencia, ¿no es cierto? Y el buen trato y ser amable. Y no será algo muy grandioso, pero yo creo que vale. Y si todos hiciéramos eso, las cosas serían muy distintas, el mundo sería muy distinto. Porque la verdad que a uno le duele ver los noticieros y ver lo que está pasando, y enterarse de la corrupción, de la violencia, de todo, de la guerra. A uno le duele mucho, pero eso no es un justificativo para bajar los brazos, ¿no? Hay que valorar lo que uno puede hacer y valorarlo aunque sea algo mínimo, pero yo creo que eso tiene su valor y sobre todo que nos ayuda a ser más santos, porque siempre cuesta un poquitito, la justicia. A veces no es que sale en piloto automático, no es en generación espontánea, sino hay que pensarla y decir esto sí, esto no, y bueno, valorarlo, ¿no? No sé si me parece que me fui por las ramas, pero yo creo que es importante tratar de vivirla y que eso es lo que Dios quiere y nos pide a cada uno y nos invita, a todos nos está llamando a la santidad. Ya claro. de San Pablo, que nos decían santos, seamos santos, decía. Bueno, sí. No, don Enrique, yo siento que fue un precursor del Concilio Vaticano II. Tantas cosas que hizo. Es más, entiendo que él apoyó también
apoyaba a los medios. Me imagino que él habrá sido un gran entusiasta también en relación a la evangelización a través de estos medios. Así que bueno, aquí está presente ese legado muy presente. Y eso que has dicho es muy interesante. Siento también que la espiritualidad de don Enrique Shaw va muy ligada a la espiritualidad de San José María Escrivá, que nos invita a santificarnos nuestras vidas en la cotidianidad, en lo que estamos llamados a hacer. No hace falta, para ser justos, no hace falta dar la vuelta al mundo. Comencemos en casa siendo justos, acompañándonos, comprendiéndonos mutuamente como familia. Después entonces avanzamos un poco más con el vecino, ayudando al vecino a cargar las bolsas, y así vamos avanzando, porque a veces queremos hacer grandes cosas y bueno, como se dice aquí, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo creo que más vale pájaro en mano que 100 volando, y ese es verdaderamente el camino. Como decía San José María Escrivá, ¿no has visto que en pequeñeces está el amor humano? Pues también en pequeñeces está el amor divino. Vivir esa presencia de Dios, ser justos, aplicar la justicia social, el bien común, ese interés y ese anhelo por el bienestar del otro, es algo que tenemos que rescatar, y justamente contar estas historias nos animan pues a vivir en comunión con los santos, pero también a vivir en comunión entre nosotros, porque si algo hizo Jesucristo cuando pasó por el mundo fue vincular. Y en este momento tenemos que ser grandes creadores de vínculos en todos los espacios, y sobre todo eso que decía tu papá, esforzarnos por ser amables, esforzarnos por dejar una huella sabrosa en los demás. Y por eso es que estos encuentros son tan importantes para la vida y bueno, también para la evangelización. Así que ha sido este encuentro pues muy interesante, Sara. Ya estamos a punto de finalizar este programa y yo les invito pues a continuar conociendo sobre este testimonio de santidad tan interesante y tan lleno de frutos, y los invito también a seguir contando historias. Me viene a la mente esa frase del Papa Francisco cuando evocó a los santos de la puerta de al lado. Esas personas como ustedes y como yo y como todas las personas que estamos esforzándonos mucho pues por vivir ese encuentro con Jesús en medio de nosotros, en medio de la cotidianidad, y esa lucha por la santidad que tanto cuesta. Realmente sí, cuesta mucho, pero si nos vamos ayudando unos a otros a cargar las cruces, y si nos esforzamos por ser amables y por expresarnos amor mutuo, a ejemplo de Enrique Shaw, podemos llegar al cielo y vivir esa gran fiesta de la eternidad. Sara, ya para finalizar, yo quisiera que nos contaras un poquito, que nos dieras un breve mensaje final que nos anime también a vivir el Evangelio en medio del mundo. Sí, a mí me encanta cuando los amigos de mi papá hicieron sus testimonios sobre papá, y había uno que decía, Enrique era cristocéntrico, no era egocéntrico, porque y a mí esa frase me impactó, porque uno desde la infancia, desde que nace, es como que uno tiene un ego y uno está pensando en uno mismo, y qué es lo que voy a hacer ahora, qué es lo que voy a preparar para la cena, todo eso. Pero tener esa confianza, ¿no? De que uno está en ese camino, que de Dios venimos y a Dios vamos, y que Cristo nos marcó el camino con todas sus enseñanzas. No es tan difícil, no es tan difícil, está al alcance de todos. Y bueno, mi papá nunca hizo cosas raras, ¿no? Ninguna de mis amigas vio que me dijo, como que era algo extraño, siempre parecía muy normal, o sea, que podemos ser muy normales, pero muy santos, porque hay gente que piensa que ser santo es hacer lo que hizo mi hermano Juan Miguel, está hace 42 años en Kenia, es sacerdote justamente del Opus Dei, está ahí, pero bueno, esa vocación la tuvo él, pero no la tuve yo, no es tan habitual, pero todos sí podemos ser santos en nuestro lugar, aunque nos parezca que nuestra vida cotidiana no tiene nada que ver con la santidad, sí la tiene, porque ahí es donde se juega en cada momento estar de acuerdo con lo que las enseñanzas evangélicas o no. Entonces, saber que es
el aquí y ahora, que tenemos que estar atentos y no dejar pasar el tiempo así, porque el tiempo vale y se nos va de la mano. Así que bueno, mi mensaje es eso, que hay que tener mucha autoestima, valorarse uno mismo, valorar el tiempo que uno tiene, valorar los talentos, valorar cualquier aporte que uno pueda hacer, es importante. Es un gran cambio en la vida de uno y en la vida de los demás. No ser descuidados, ¿no? Sino, porque uno sin querer uno se distrae mucho. Por eso es importante lo que están haciendo ustedes con este programa, porque la vida arrastra para otro lado, que no tiene nada que ver para un materialismo, para una frivolidad. Y bueno, me parece que ya dije suficiente, ¿no? Que hay que vivir cada momento, ser santo en cada momento. Así, esa es el secreto, la clave, ¿no? Claro que sí, Sarita, claro que sí. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a María Evangelizadora Radio por este trabajo tan arduo que llevan adelante. Verdaderamente es una gracia de Dios muy grande que podamos estar vinculados de diferentes partes del mundo. Uno ya es como si se conociera. Pues a mí lo que me provoca es romper esa pantalla y abrazar a todas esas personas que uno va conociendo y verdaderamente, como decía San José María Escrivá, es Cristo que pasa en medio de nosotros y nos invita a vivir en esa eterna comunión con Él y bueno, a vivir felices. Hay que vivir con alegría, como nos enseña los santos, como nos enseña Don Enrique Shaw y como nos enseñan tantas historias que vamos contando y que nos van animando. Así que yo los invito pues entonces a vivir esa alegría, a vivir la alegría del Evangelio y a sentir sobre todo que no estamos solos. Dios nos acompaña a través de nuestros hermanos, Dios nos acompaña a través de las cosas sencillas de la vida. Él está allí, presente, latiendo en nuestros corazones e invitándonos constantemente a una renovación. No hablemos de milagro, hablemos de encuentro, porque allí está verdaderamente el milagro, en la transformación, en la conversión de corazón, en ese llamado que Dios nos hace todos los días Él nos extiende su mano y nos invita a encontrarnos con Él. No importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho, no importa la situación que estemos viviendo, Dios está allí, nos rescata, nos enseña y por eso es que tenemos que seguir contando historias que nos animen, que nos alegren y, ¿por qué no?, que nos lleven a la santidad. Sigamos luchando por la santidad. Muchísimas gracias, Sara. De verdad que ha sido un inmenso placer tenerte aquí junto a nosotros y los invito a continuar en sintonía de la programación de María Evangelizadora Radio. Habló para ustedes hoy Isabela Orellana de Pietri y estamos bajo la dirección del señor José Polanco. Nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Y en un fuerte abrazo. Chao. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.